Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente disfrutando la pura vida cultural. Es un gusto estar con ustedes y conmemorando ahora estos días santos, pues que nos invitan a la reflexión, pero nos invitan también al estudio de el momento cumbre en la vida de Jesús, el cual ha sido representado pues por muy diversos artistas. Les recuerdo que el viernes estuvimos tratando el tema de la crucifixión en el arte y el día de hoy estaremos hablando acerca de la resurrección en el arte. Los artistas que dedicaron pues su pincel o su cincel a la recreación del triunfo de Jesús sobre la muerte, pues sabían que eran momentos muy importantes y que estarán siempre presentes no solo en la historia del arte, sino en la historia de la humanidad. En este día de Pascua, pues hacemos un recuento sobre alguna de estas obras, o algunas de estas obras, mejor dicho. Y antes de iniciar con todo esto, pues quiero recordarles, comuníquense con nosotros, pues a través de Hombre Nuevo Digital, a quien agradezco profundamente como cada ocasión, que nos permitan sus micrófonos para compartir con ustedes todo este conocimiento y estas experiencias culturales. Asimismo, pues quisiera recordarles que estamos en diversas redes sociales, en Facebook, en Instagram, así nos encuentran como Pura Vida Cultural. Pero también de manera particular me encuentran a mí en el Facebook, Elisa González, es una fanpage, Elisa con S, González las dos con Z, allí pueden encontrarme también, y en Instagram como elisagonzalez.pbc. Comuníquense con nosotros, amigos. Tenemos un WhatsApp en la agencia que es el 55 36 75 6059, en el cual les estamos atendiendo, pero además pues les tenemos grandes sorpresas. Estamos ya pues a unas cuántas semanas, realmente muy pocas, de inaugurar un pequeño estudio cultural en la colonia Narvarte, donde nos dará muchísimo gusto compartir con ustedes. Algunos de nuestros compañeros de aquí de la estación se han sumado a este gran proyecto que es Pura Vida Cultural, y pues tendremos cursos de desarrollo humano, talleres, evidentemente de arte, de cultura, cuestiones de gastronomía, clubes de cine, pues de diferentes etapas y pues de diferentes países también, valga la redundancia. Me están solicitando algunos cursos de comprensión del arte y pues de interpretación de obras de arte. Entonces se está preparando un curso para que se analicen 100 obras maestras de la pintura a través de un ojo crítico que pues podemos formar con este análisis del arte, enigmas, mitos, secretos, cuestiones de teatro de actuación, por supuesto actividades culturales diversas y muchas experiencias que incluyen pues los recorridos guiados tanto en nuestra hermosa ciudad como fuera de ella. Así que no se nos despeguen, amigos, estamos realmente ya por empezar. Y volviendo a nuestro tema, que es este momento cumbre en la vida de Jesús, que es la resurrección precisamente, los momentos que llevaron a este punto pues son en realidad la base de las religiones cristianas actuales. Particularmente en la religión católica, pues hay una gran cantidad de artistas a lo largo de la historia que han representado este momento tanto en la pintura como en la escultura. Hoy, que es Domingo de Resurrección, pues tenemos la oportunidad de conocer más acerca de estos artistas y acerca de algunas obras. Por supuesto, quiero aclarar, más allá del orden y de la temática, pues son algunas obras que nos han dejado un gran impacto. Los elementos que caracterizan estas representaciones son tomados de los diferentes evangelios y generalmente constan
de la figura de Jesús, pues que se alza de una u otra manera sobre el sepulcro o sale de él, y que un grupo de soldados presencian verdaderamente asombrados este hecho, o inclusive podríamos decir que aterrorizados. Además, pues hay ángeles que lo alaban y que lo ayudan a elevarse. Sí, entonces entre algunas de las obras estaré paseando por diferentes momentos históricos. Tenemos a Luca Giordano, quien en el año de 1665 pues creó una pieza que estaba inspirada, probablemente se cree, en una obra de Caravaggio, y que fue destruida en el año de 1805. En la escena de la resurrección, este pintor italiano Giordano, que pertenece a este movimiento del barroco tardío, pues nos muestra a Jesús resucitado y liberándose del sepulcro con la violencia característica del periodo, un estandarte en mano y alzándose hacia los cielos. Ahora, cabe aclarar que el barroco es un movimiento particularmente italiano, aunque para nosotros como latinoamericanos nos parece mucho más relacionado con España. Algo interesante es que si bien el barroco, mejor dicho, surge en Italia, el nombre como tal procede de Portugal y viene de la palabra berrueco, que significa perla abigarrada y pues también de carácter irregular, como si fuese una perla de río que tienen, pues ya saben, estas líneas y que no es perfecta con respecto a una perla de alguna ostra, sin embargo es perfecta en su naturaleza y es bellísima. Esta palabra berrueco daría origen a la palabra barroco, y si bien en Italia tenemos su nacimiento, es en España donde va a alcanzar el momento cumbre o la cúspide. Y ellos pues evidentemente van a traer este movimiento a Latinoamérica, y es la manera en que nosotros ubicamos el barroco como un movimiento total y absolutamente religioso. Entonces se cree que esta obra de Luca Giordano que les mencioné de 1665 de la resurrección de Jesús probablemente es una combinación entre el momento en que Jesús está alzándose hacia los cielos, pero también pudiera ser que apenas esté pues despertando o resucitando de este momento de muerte. La obra barroca pues tiene una tendencia hacia un contraste, pero también hacia representaciones suficientemente oscuras. Algo pues muy interesante es que no fue, digamos, el único autor. Tenemos a Rembrandt también en este periodo barroco de 1639, y en su versión este pintor holandés pues está cubierta en tinieblas, pero la figura de Jesús resucitado y del arcángel que levanta la piedra del sepulcro, al empujar con ella a uno de los soldados que cae de espaldas, pues tiene bastante luminosidad. El óleo pues mantiene los elementos característicos de lo que sería la representación de un pasaje bíblico, y pues fue una comisión o un encargo de la corte holandesa a través del secretario del príncipe, Constantin Huygens, junto con otras 4 piezas que verdaderamente lo que pretendían era mostrar la pasión de Cristo. Y pues tenemos una representación cuando lo suben a la cruz, otra más cuando lo bajan, su sepultura y la resurrección, donde se muestra el momento preciso de la ascensión. El colorido es interesante, tenemos pues estas imágenes de los soldados verdaderamente sorprendidos, un par de ellos de pie preguntándose, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y 2 de ellos pues aterrorizados y en el piso pues asustados
de la magnitud que sus actos pueden ocasionarles al decir Cristo ha resucitado, y bueno, pues muy probablemente vamos a tener un castigo muy severo o ejemplar por haber participado injustamente o haber participado de su injusta crucifixión. Esto es interesante porque nos va a mostrar a un Rembrandt que siempre como artista pues participó de diferentes temas. No fue alguien que, si bien lo conocemos como retratista, no fue lo único que hizo. Él trabajó muchas cosas más. A él le gustaban diversos temas y aunque se le ubica como retratista, inclusive hay algunos autorretratos muy interesantes y que parecían dibujo entre blanco y negro y bueno, con la diversa gama de grises, la realidad es que en esta obra de la resurrección, la imagen de Jesús resucitado se eleva como si estuviera en una pequeña base flotando, pero eso es parte de lo que señala este milagro de la resurrección. Tiene tonos lumínicos que no son los que podríamos identificar como un Rembrandt. Los rostros están bien trabajados. Las mujeres que se encuentran como formando un grupo un poco hacia el fondo, pues parece que por fin podrían o pudieran decir que se han escuchado sus oraciones y que bueno, Jesús ha resucitado para salvar a todos. Aquí pues evidentemente tenemos un fondo muy al estilo renacentista, donde parecen estar sobre una montaña y se ve un camino hacia el final que se eleva hacia la cumbre de la montaña misma, y en el fondo cambia el color y cambia el degradado, pero nos recuerda en mucho precisamente al gran maestro que fue Leonardo da Vinci. Entonces, todo este trabajo sería un legado del Renacimiento que los artistas, tanto manieristas como barrocos, retomarían grandemente y con una maestría verdaderamente esplendorosa. Sí, entonces, amigos, pues vamos a continuar hablando de otros artistas y de este momento tan importante que es la resurrección de Jesús. Si les parece bien, continuamos después de una pausa. Continuamos, queridos amigos, y estamos hablando de la resurrección en el arte. Como es sabido por todos nosotros, la resurrección de Cristo constituye el dogma fundamental de la fe cristiana y por ello uno de los asuntos más interpretados en el arte. A lo largo de la Edad Media, por ejemplo, pues hubo una gran extensión o estuvo muy extendida la representación simbólica del tema mediante una cruz que estaba desnuda y acompañada de repente o en algunas ocasiones por algún otro motivo alusivo a la propia resurrección, bien por el sepulcro cerrado, los soldados, etc., así como por el hecho de que se plasmaba literalmente la imagen transmitida por el Evangelio, es decir, las tres Marías ante el sepulcro vacío de Jesús, donde un ángel les anuncia lo que acababa de suceder. En un principio pues no fue muy común mostrar al propio Cristo pues en la escena de la resurrección, ya que en ningún momento los evangelistas hacen alusión a ello. Parece que el nacimiento de esta iconografía se debió principalmente a la necesidad de exponer de forma más comprensible el propio acontecimiento para que las personas pudieran adoctrinarse. Recordemos principalmente el gran nivel de analfabetismo inexistente y la manera de hacer que las personas recordaran lo que pues se les leía en algunos pasajes, lo que se platicaba, se interpretaba, pues para que pudieran recordarlo, la mejor manera de hacerlo era a través de las imágenes, con este lenguaje, como les mencioné, comprensivo y bueno, que señalaba el propio acontecimiento. La resurrección, pues,
tiene sus evidencias o se evidencia, mejor dicho, mediante el lábaro, que es la cruz y el estandarte de la victoria, que porta Cristo en su mano izquierda en alusión a su triunfo sobre la muerte. Y también, bueno, pues otro de los grandes elementos evidenciales o de evidencia es el sepulcro. Está cerrado, sellado, rodeado por soldados que lo custodian y, según relata el Evangelio de San Mateo, para que el cuerpo sin vida de Jesús pues no fuese robado por los discípulos principalmente, pues en un intento de simular su milagrosa resurrección, y más cuando él mismo había anunciado que ocurriría al tercer día de su muerte. Y esto lo tenemos en Mateo 12, 38, 41 y en Juan 2, 19, 22. Y pues la resurrección de Jesús es un tema central en la fe cristiana y también ha sido fuente de inspiración para los artistas de diversas épocas. Si bien mencionamos hace un rato a dos grandes artistas del barroco, los antecedentes de la resurrección en el arte, pues los podemos encontrar en el arte paleocristiano, que es fuertemente simbólico. Tuvo en el triunfo sobre la muerte uno de sus principales motivos y el hecho de sustentar el por qué ya desde esta etapa paleo o primaria muy básica del cristianismo, por supuesto los símbolos de la fe van a tener un marcado sentido. En el periodo de las persecuciones se aludía al tema de la resurrección a través pues de los pasajes bíblicos que se consideraban pues bastante alegóricos, pero como el de Daniel y el foso de los leones, pues que tiene no solamente esta alegoría, sino esta búsqueda y este mensaje con muchos valores, pues va a ser muy bien aceptado. Con la cristianización del Imperio Romano, el arte cristiano pues se desarrolla pública y monumentalmente, y el tema de la resurrección pues se expresa en formas derivadas de la civilización romana. Pues puede ser el crismón, que es la evolución del lábaro imperial transformado en una cruz por el in hoc, signo vinces del sueño, que Constantino tuvo antes de la batalla del puente Milvio, como en el ábside de las basílicas donde se reproduce la forma del arco del triunfo. Bueno, pues la cruz deja de ser un simple instrumento de tortura para convertirse en un símbolo de gloria sobre la muerte, triunfo sobre este, y que recuerda pues a los cristianos o nos recuerda la resurrección de Cristo y la promesa de su segunda venida o de que va a regresar. Esto es muy interesante porque ya en el arte paleocristiano vamos a tener pues algunos paneles de sarcófagos que procedían de las catacumbas. Las catacumbas eran estas tumbas de carácter subterráneo que se hacían como nichos o como espacios grandes para que cupiera, bueno, pues la caja, sí, que allí se iba a guardar en ese sepulcro como tal. Y bueno, pues estas obras de las catacumbas, propiamente la de Domitila, pues es hacia el año 350. Son piezas pues que están trabajadas en mármol, muchos de ellos se encuentran en el Museo Vaticano o en lo que se denomina los museos vaticanos. Y bueno, pues está en Roma, por supuesto, y es uno de los primeros ejemplos del uso del crismón como una cruz invicta, que es una cruz triunfante. Y pues en contextos funerarios,
como símbolo de la resurrección y de la verdad sobre la muerte. El hecho es que no se ha encontrado ninguna representación de la pasión de Cristo anterior al año 350. Así de importante es, amigos, imagínense nada más. Ahora bien, algo interesante que nosotros podemos hablar de esta resurrección en el arte, pues son algunos detalles, que es la anastasis, que es el momento o la representación precisa, simbólicamente hablando, de la resurrección de Cristo. El crismón como símbolo de la resurrección y que se encuentra rodeado por una corona de laurel, ¿sí? Y pues es uno de los elementos del triunfo romano. Y a sus pies, pues 2 soldados hacen referencia a los que custodiaban al sepulcro de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos grandes imágenes paleocristianas como crucifixiones, resurrecciones que se encuentran en representaciones de los evangelios de Rábula. En este caso tenemos también algunos manuscritos iluminados, que son estos, pues ahora sí que valga la redundancia, estos manuscritos que se escribieron a mano, que se dibujaron, que se ilustraron con muy buena calidad. Sin embargo, bueno, pues se les colocaba algunos acabados con tinte o bueno, con un barniz y con un polvo de oro, y con esto provocaban que al acercarse al libro con una vela o a la luz del sol, pareciera estar totalmente iluminado. Ya después, en el siglo XIV y XV, lo que es el Renacimiento como tal, bueno, pues tenemos también una resurrección de Giotto di Bondone, que es un fresco que se encuentra en la capilla de Scrovegni en Padua. Es una obra que data de 1302 a 1305, la etapa más temprana del cristianismo y cuando se tienen pues estos primeros vestigios. Asimismo, está un retablo de Thibault, se llama, que es un maestro que pinta con una gran fascinación por los colores rojizos o brillantes, y esta resurrección de Cristo pues verdaderamente marca una visualización de él elevándose sobre el sepulcro y los soldados pues cayendo de rodillas ante su poder y su magnífica presencia. Asimismo, pues hay libros de oraciones como uno en particular que se conoce además como breviario y que se representa a, Martín, rey de Aragón, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos una imagen bastante pues llamativa, si queremos verlo así. También pues hay diversas representaciones de témpera sobre pergaminos y pues nos vamos acercando cada vez al momento del Renacimiento. Tenemos también a Andrea di Bartolo todavía en este prerrenacimiento, con una témpera y un pan de oro sobre la tabla. Un pan de oro es un barnizado que se hace con oro totalmente y bueno, pues va a darnos una presencia bellísima. En pintura, pues las convenciones iconográficas que se han fijado desde el gótico para el tema de la resurrección incluyen pues la presencia o a la usanza de vestimenta de los soldados tal cual en torno a la tumba abierta de Jesús, en la que surge su figura semidesnuda, envuelta en un sudario y elevándose milagrosamente, rodeada de un halo luminoso y portando pues un estandarte con la cruz. Y pues aquí tenemos estas diferentes representaciones, otras del maestro Franquet, que Cristo parece estar, o Jesús parece estar saliendo pues de manera muy refinada del sepulcro, mientras los soldados pues se ven enteramente disminuidos, inclusive la apariencia es precisamente
como de que están pasados de copas y bueno, pues ya están bastante derrotados y cansados, y realmente la imagen pareciera que están tremendamente sorprendidos, pero no hacen nada al respecto. Sí, las resurrecciones también fueron representadas por algunos maestros desconocidos de la etapa flamenca. La resurrección, otra de las grandes obras que proceden del taller de Sandro Botticelli, y bueno, que se daría vida a otras obras relacionadas con la resurrección. Asimismo tenemos al maestro de la observanza hacia 1445, donde está una resurrección y los soldados están hincados mientras que Jesús está elevándose con un aro, mejor dicho, un halo dorado que cubre todo su cuerpo. Sí, pues ¿qué les parece, amigos? Aquí estamos viendo algunas de las obras o mencionando algunas de las características generales de lo que son estas obras de arte que representan la resurrección. Y si les parece bien, pues continuamos después de una pequeña pausa. Aquí seguimos, queridos amigos, disfrutando la pura vida cultural y aprendiendo pues, de lo que es la gran presencia de la resurrección en el arte. Y enfocándonos hacia el siglo XVI, destaca entre los grandes maestros renacentistas, por supuesto, uno de los tres grandes, que es Rafael Sanzio. Con esta obra, hecha entre el año de 1492 y 1502, aunque se conoce esta última como la fecha que distingue a esta obra de la resurrección de Cristo, también conocida como la resurrección Quinaert, en nombre de uno de sus dueños. Y como gran maestro renacentista, Rafael nos lega una composición muy cuidada, prácticamente simétrica, muy al estilo o usanza de la época, y cuida la colocación de cada uno de los elementos en el lienzo. Les da un papel simbólico en la escena como tal y añade propósitos o elementos cuyo propósito es precisamente pues acudir a esta simbología no solo de la época, sino de la imagen de la resurrección, como es la serpiente que se encuentra muy cercana a uno de los soldados romanos que está tirado en el piso de la sorpresa. Esta escena se sitúa en una campiña italiana y sirve como excusa, al igual que como hicieron muchos artistas, sobre todo Leonardo da Vinci, de poner en práctica los juegos de perspectiva, agregando algunos caminos, cerros y montañas al paisaje. Esta obra tiene una peculiaridad sobre otras del gran maestro Rafael, y es que actualmente se exhibe en el Museo de Arte de Sao Paulo en Brasil, y es la única pieza del pintor italiano que se encuentra en el hemisferio sur del planeta, lo cual pues evidentemente la hace única. Asimismo, tenemos algunas otras obras de este siglo que destacan pues por su composición, por todos los elementos, como es el caso de la resurrección de Cristo del pintor Fray Alonso de Zamora, maestro de Oña, quien trabajó en esta obra de 1500 a 1510, muy al estilo pues renacentista, aunque la parte superior tiene demasiados elementos recargados que la perspectiva resulta un poco diferente para la época y se encuentra en el Museo de Burgos. Asimismo, tenemos maestros menores como los flamencos, inclusive algunas obras que nos han llegado a la actualidad, pues son de maestros desconocidos. Sin embargo, pues hay algunos trípticos o algunas escenas que están pintadas como murales.
Tenemos también a Rafaelino del Garbo, por ejemplo, y trabajos, una serie de litografías o de grabados del gran maestro Alberto Durero. Es a este alemán a quien le debemos el advenimiento del Renacimiento al resto de Europa. Es importante destacar que Durero viajaba por diferentes países desde su natal Alemania y principalmente visitaba Italia. Este movimiento del Renacimiento tiene algo curioso. Se cree que es un movimiento internacional o mundial, sin embargo lo fueron las ideas que de él devienen. El movimiento tal cual fue netamente italiano, rebasó estas fronteras con mucha dificultad. Tuvieron que pasar décadas antes de que toda la conceptualización de los grandes maestros del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y el mismo Rafael Sanzio pudieran permear en otros países. Para darnos una idea, eran prácticamente siglo XVIII cuando Inglaterra seguía todavía con su conceptualización y su arte gótico. A América a nosotros no nos llega el Renacimiento, nos llega directamente el barroco y se transforma en el conocido como arte virreinal, que en realidad estaríamos hablando de una historia virreinal con un arte estilo barroco, pero bueno, así es como lo conocemos. Entonces, tardaría mucho en permear en otros países el estilo, en algunos jamás lo hizo. Sin embargo, las ideas, la apertura, todo centrado en el hombre es lo que permea. Y es precisamente Alberto Durero quien lleva a través de una serie de trabajos como La melancolía y un autorretrato donde él mismo parece una representación o una encarnación de Jesucristo, quien va a llevar todo este legado fuera de Italia y principalmente a Alemania. Él tiene una serie de litografías de la resurrección de Cristo, Pequeña Pasión. Les decía que estos grabados se hacen, recordemos que litografía es un grabado en piedra o una descripción de un dibujo en piedra, y las realiza del año 1509 a 1511 en pleno Renacimiento y se encuentran resguardadas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Asimismo, tenemos a otros artistas denominados menores, bien porque no fueron tan reconocidos en su época, porque trabajaron fuera de Italia o porque su producción es un número pequeño que no permitió que fuera tan conocida. Aunque cabe acotar que no necesariamente es importante el número de obras que realiza un artista, sino el impacto que éstas provocan. Recordemos que Leonardo da Vinci realizó en toda su vida únicamente 17 obras pictóricas y 2 de ellas, La Última Cena y la Mona Lisa, son consideradas las grandes obras maestras de la historia del arte universal. Sin embargo, les mencionaba, estos artistas considerados menores no son tan conocidos, como es el caso de una obra que se encuentra en el Museo de Unterlinden en Alsacia, en Francia, de Matthias Grunwald, que nos habla de la resurrección de Cristo y los detalles son verdaderamente bellos. Pareciera adelantado a su tiempo porque Jesús se eleva con una túnica roja y al fondo hay una luz como si fuera una aureola, pero parece también un sol con un contorno azul, muy diferente para la época. Asimismo tenemos obras de Albrecht Altdorfer, Pierre Beyret, ¿sí? Y ya yéndonos hacia lo que es un estilo manierista, pintar o representar a la maniera de los grandes renacentistas, tenemos a Veronese con una resurrección en un formato relativamente grande de 136 por 104 centímetros en el año de 1570, ya prácticamente ingresando al barroco, y se encuentra en la Galería
de Meister en Dresde, Alemania. Tenemos otras obras como Marco del Pino, Marco Basalti, cuyos colores son muy interesantes porque son demasiado oscuros, ya yéndonos hacia un estilo pues barroco, a pesar de que estamos hablando de 1520 y 1555, estaríamos hablando de barroco y manierismo respectivamente, y las obras pues bueno ya empiezan a tener un cierto contraste en los tonos que destacarían después con Caravaggio durante el barroco. Asimismo, tenemos a este gran pintor griego, o bueno, también algunos pues le llaman español por todo el tiempo que estuvo ya radicado en Toledo, que es precisamente Domenico Theotokopoulos el Greco. Él tiene algunos retablos de carácter lateral que se encuentran en el convento de Santo Domingo del antiguo Toledo y representa la resurrección. Este óleo sobre lienzo pues es de grandes dimensiones, 2.10 por 1.28, y fue pintado entre los años 1577 a 1579 como encargo. La resurrección de Cristo de El Greco pues ya hacia 1597 y 1600, que es una obra que se encuentra en el Museo Nacional del Prado, pues ya tiene la característica tan propia del maestro Theotokopoulos, o el Greco mejor conocido. Cristo porta aquí una bandera, el cuerpo es tremendamente alargado, casi blanco, y es el símbolo del triunfo sobre la muerte. Tiene un manto púrpura, que es el color litúrgico que simboliza el sacrificio y el martirio. El nimbo romboidal de tradición bizantina que rodea su cabeza, que funciona como si fuera una aureola, pero tiene esta característica de ser más bien un rombo, pues tiene una composición que se ajusta a todo lo que es la tradición difundida tras el Concilio de Trento, en la que algunos de los soldados rodean la tumba y Cristo pues está alrededor, o más bien encima de ellos, pero estos no están dormidos ni están caídos, sino que aparecen despiertos y se tienen acentuados escorzos. Recordemos que el escorzo es esta perspectiva del cuerpo que a veces hace que se vea como recortado o como muy atormentado, como es el estilo del manierismo, y entonces los cuerpos tienen esta forma de serpentinata o serpentina. Los detalles pues nos muestran cuerpos que parecen masas musculares verdaderamente torturadas. Asimismo, pues tenemos al gran manierista Tiziano, que en el Palacio Ducal de Urbino representó precisamente a los soldados, un par de ellos dormidos junto a la tumba y dos prácticamente despertando, tremendamente sorprendidos ante la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Tiziano, otro de los grandes manieristas, pues nos ha legado un políptico de la resurrección. Es una obra dividida en 5 cuadros donde vemos a Jesús pues que parece prácticamente danzando, y tenemos una imagen celestial de María y de un ángel representando al coro que recibe a Dios. Sí, tenemos obras de Tintoretto con estos cuerpos que les decía, al igual que Veronese y Chalon, los cuerpos que parecen martirizados. Asimismo, pues tenemos obras de Carracci, de Leiden, donde Jesucristo inclusive se es representado resucitado, pero en un bosque ante María Magdalena, quien se encuentra postrada a sus pies, pues solicitando su perdón y su benevolencia también. Y esto nos llevaría pues hacia composiciones del siglo XVII. Si les parece bien, amigos, continuaremos con esto después de una pequeña pausa. Aquí continuamos y estamos llegando a nuestro último bloque. Por supuesto que podríamos tener muchísimos programas para hablar de cada uno de los artistas y de este tema. Sin embargo, pues estamos haciendo un recorrido relativamente rápido y esto nos ha llevado al siglo XVII para
tratar el tema de la resurrección en el arte en este domingo de resurrección o domingo santo. Y uno de los grandes artistas y muy paradigmáticos pues es Peter Paul Rubens, quien en un óleo sobre tabla de 1611 y 1612 que se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, representa a Cristo alzándose majestuosamente rodeado de un halo de luz, mientras que los soldados que custodian el sepulcro observan el acontecimiento pues realmente con un gesto de pánico y tremendamente sorprendidos. Los cuerpos de los soldados se presentan en posturas muy forzadas, mientras que el de Jesús expresa serenidad, complacencia, equilibrio, con un marcado contraste simbólico muy característico de las pinturas barrocas, donde se presenta a Dios en dos de las grandes etapas: en el momento de la agonía y el paso a la gloria, cuando muere con rasgos y con gestos y asimismo posturas corporales muy forzadas y dolientes, o en su belleza extrema y gloria al momento de la resurrección. Peter Paul Rubens pues nos lega un tríptico que actualmente se exhibe en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, como les mencioné, y es Bélgica quien protege esta obra, que mayormente se conoce por el panel central más que por los laterales, donde, como les mencioné, pues Jesús aparece triunfal sobre la muerte y lleno de luz. En el panel izquierdo pues se muestra a Juan el Bautista, mientras que en el derecho está Martina de Roma, una representación pues poco usual para la época. Ambos son santos patrones de Jan Moretus y Martina Plantin, quienes fueron las personas que comisionaron y por ende pagaron por esta obra. Rubens pintó al menos 2 cuadros donde la escena principal es la resurrección, y el segundo, menos conocido, se llama La tumba de Pascua, pintado en 1616, y que presenta una imagen pues un tanto menos triunfal de Jesús alzándose sobre el sepulcro. Esto pues es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora, tenemos una continuación en esta época de diferentes autores, algunos un tanto conocidos, otros no, como sería Gerard Segers, Luca Giordano, Juan Bautista Maino, que representa a la resurrección, pero los soldados están básicamente posados sobre una pequeña piedra. Ahí no estamos hablando de un gran sepulcro ni de una gran piedra protectora del mismo. Asimismo, valga la cacofonía, tenemos artistas ya en España muy destacados de esta época barroca, que es Bartolomé Esteban Murillo, muy al estilo de Caravaggio, con un fondo muy oscuro. Y bueno, Rembrandt, que ya lo habíamos mencionado, pero que elige pues el momento en que la temática es Cristo ascendiendo totalmente iluminado cuando alrededor está muy, muy oscuro. Esto es, parece casi una luz sobrenatural. Se tienen otras obras como de Corrado Giaquinto, de autores desconocidos o de autores como Jonás Umbach, que son grabados y que parece como una ilustración con un margen muy remarcado. Yendo a esta época, pues se destaca el tipo de arte también que se señala en escultura y en artes decorativas. No nada más la pintura, que si bien destaca en ello, pues evidentemente tenemos aplicaciones distintas, como el Palacio del Vaticano, donde se hace un mural de la Sala di Constantino, del año 1585, y se llama
el triunfo del cristianismo. Aquí se le conoce como la asociación del crucifijo y el triunfo sobre el paganismo. Y esta obra del triunfo de la cristiandad no solo aparece con una cruz totalmente erguida, sino que se centra en un contexto totalmente arquitectónico, clásico, que alude al arco del triunfo, pues que nos ha sido heredado desde la antigua Roma. Asimismo, pues hay algunos relieves del siglo XIV que se encuentran en el Museo Británico de Londres y también en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera en Cádiz, en España, donde son placas de alabastro del siglo XIV o del siglo XV con esta representación de Jesús sobre los soldados. Y bueno, hacia 1470 Cristo también es representado saliendo del sepulcro y se encuentra en el Museo Nacional de la Edad Media de Cluny en París. Hay obras diferentes, pues en relieves, obras escultóricas. Hay una que son Cristo resucitado y los soldados. Y estamos hablando de Hermann Pilon, es una obra de mármol de 1572 y que se encuentra en la capilla funeraria de Enrique II en el Museo del Louvre, o que bueno, estaba destinada para esta capilla y bueno, actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. Asimismo hay esmaltes sobre cobre, como ya les había mencionado, y en la iglesia de la Magdalena, una resurrección escultórica de Augusto Clesinger. Se dan también piezas de la armadura, por ejemplo, que se llama armilla, que cubren un hombro y que pertenecen a algunas armaduras pues dedicadas a desfiles, y que esta pieza donde aparece Jesús saliendo de el sepulcro acompañado por los ángeles y que no tiene la representación de soldados, pues proviene de la tumba del príncipe André Bogolovsky, que fue el gran duque de Vladimir y de Souzdal, muerto en el año de 1174 en Rusia. La armadura sería posteriormente arreglada por el emperador Federico Barbarroja y fue hecha pues por el artista del Valle de Mosa, o por un artista o artistas, no tenemos el nombre por la época, ya que se hizo en el siglo XII. Y tiene esta representación de la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo, y es un esmalte sobre un cobre dorado que se exhibe actualmente en el Museo del Louvre. Sí, entonces tenemos una gran cantidad de representaciones. Hacia 1860, August Clesinger pues realiza lo que les mencionaba, esta obra sobre mármol, donde pretende revivir la estética clásica y renacentista, pues para dar a entender el momento que la narración bíblica nos está otorgando, con soldados asombrados, el ángel que anuncia y presencia el milagro, el sepulcro abierto y la figura altiva y triunfal sobre la muerte de Jesús. El escultor francés Clesinger fue comisionado para realizar 5 esculturas para la iglesia de Santa María Magdalena en Francia, lo que representa los 5 momentos de la pasión y la resurrección de Cristo. Y así como él, pues bueno, se tienen obras diversas que representan este momento tan importante. En Santa María de Fiore se representa también un alto relieve en Florencia de esta resurrección hecho por Luca della Robbia, donde vemos a los guardias o centinelas pues descansando alrededor del sepulcro, y de la misma forma hay un alabastro del siglo XV que se encuentra en este Museo Arqueológico de Jerez y que representa, al igual que el anterior, la resurrección de Cristo, que se basa exclusivamente en el Evangelio de San Mateo, que es el único que en realidad menciona centinelas junto al sepulcro. Y en Aranda de
Duero, en Burgos, en la iglesia de Santa María la Real, tenemos un relieve o un espacio escultórico adosado sobre la construcción donde vemos a Jesús saliendo triunfante. No se eleva, esto es, no hay una ascensión, sino que sale por su propio pie derecho del sepulcro y lo posa en el piso, mientras los soldados están totalmente sorprendidos, prácticamente sentados a la orilla. En la Mezquita Catedral de Córdoba también tenemos relieves con este momento. En la Catedral de Logroño, aquí tenemos un espacio escultórico en relieve, pero que además se encuentra pintado con muchísimos colores que representarían la realidad. Relieves de alabastro de 1510 en la Capilla de Valencia, y en este caso pues la manda a hacer el cardenal Rodrigo de Borja, que sería el futuro Papa Alejandro VI, y que conserva pues todavía algunos restos de policromía y de su dorado inicial. Tenemos al interior pues resurrecciones en los retablos de las iglesias y de las capillas, destacando principalmente el de la Catedral de Sevilla, y también algunos vitrales de la iglesia de San Brendan en Irlanda y la capilla de St. Laurent de Nuestra Señora de Estrasburgo en Francia. Pues imagínense nada más, amigos, todo el legado que tenemos de este momento tan importante. Y para cerrar, Pericle Fassini en 1975, esto es pues hace no mucho, hace una escultura inmensa que es la más moderna de la lista y que fue comisionada por el Papa Pablo VI a este artista para ser parte del aula Nervi del Vaticano, donde en ocasiones el Santo Padre ofrece audiencia, y con casi 20 metros de largo y que se encuentra vaciada en bronce y latón, fue concebida por Fassini como Jesús alzándose de una explosión atómica en un jardín de olivos. Esto es una representación netamente contemporánea, donde él se inspiró en el pasaje del jardín de Getsemaní y se imaginó esta violenta explosión que impide diferenciar roca, rama y raíz. Pero eso sí, Jesús se alza en medio totalmente triunfante. Pues, ¿qué les ha parecido, amigos? Estamos terminando el día de hoy. Recuerden que esperamos sus comentarios y sugerencias, y les deseo, a nombre propio de Pura Vida Cultural y de Hombre Nuevo Digital, un muy bendecido domingo. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Hombre Nuevo Digital, y los espero también el jueves en el programa de Pura Vida Cultural a través de mis redes y de Expert TV Woman. Pues seguiremos aquí disfrutando. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.